Pues yo creo que podemos empezar, ¿no? Estamos con Iván García Besada, que es el CEO y fundador de Neboda, que aparte de ser el jefe supremo, digamos ahí, luego haré alguna preguntilla de cómo se llevan los CEOs con los de R&D, si es como un poco como las películas, y es el que reparte el bacalao, ¿no? Y además es ingeniero. Y también estamos con Samuel López Novoa, que es, digamos, es biólogo y tiene un máster en biotecnología aplicada, biólogo, biotecnólogo, y es el que manda ahí en esa parte de R&D, digamos, ¿no? Contarnos un poco cómo llegáis hasta aquí, hasta esta parte de Neboda. ¿Cuáles han sido vuestros pasos? Bueno, pues a ver, nuestros pasos son bastante diferentes a lo que a priori pudiera parecer, ¿no? Nosotros, mi experiencia, ¿no? Por parte de Iván, pues la experiencia viene en el sector de la automoción, en donde, bueno, pues acumulamos una gran experiencia en el ámbito de la industrialización de nuevos procesos. En este sector, Ujú. aplicando lo que es el concepto de la industria 4.0, ¿no? Que diríamos que en automoción es como el sector pionero. Ujú. Y bueno, pues a partir de este conocimiento, vamos a ir traído de la automoción y luego coincidencia de viajes, como por ejemplo pues un viaje a Holanda en que visité el Museo de la Ciencia, el NEMO, en Ujú. Ámsterdam, y conocimos ahí por primera vez la hidroponía. Pues bueno, a partir de ahí, bueno, surgió ahí como una primera semilla y que, bueno, pues quizás esto 10 años más tarde pues, se generó lo que fue el embrión de Néboda, ¿no? Ujú. Y cuéntanos, Samuel, ¿tú qué tal? ¿Cómo llegaste aquí? Pues nada, yo he venido a Neboda directamente desde la academia, es decir, yo Ujú. estaba en la Universidad de Vigo estudiando el grado en biología, como bien has Ujú. comentado, y ya realizando mis primeros experimentos dentro de un trabajo fin de grado con medios de cultivo. En este caso para cultivo in vitro, que la diferencia de un medio de cultivo hidropónico con un medio de cultivo in vitro es que el medio de cultivo in vitro es semisólido, es decir, se añade agar y el resto es lo mismo. Entonces, nada, estaba ahí trabajando con el TFG y pues Iván y Roberto, que son de la Universidad de Vigo también, decidieron contactar con la Facultad de Biología y en este caso, pues la decana de la Facultad de Biología decidió contactar conmigo y ahí fue donde nos conocimos. Ahí surgió el amor, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Qué guay, qué guay. Contanos un poco, ¿qué es Neboda? Pues Néboda, vamos, Néboda nosotros nos denominamos los agricultores del futuro en el presente Ujú. porque, bueno, realmente nuestra actividad, nuestro modelo de negocio consiste en la venta de vegetales, ahora muy orientado y focalizado en la albahaca. Bueno, en el futuro pues se abrirá el abanico, ¿no? de líneas de producto, pero no dejamos de ser agricultores. En este caso, unos agricultores, vamos a decir, tecnológicos, unos agricultores tecnológicos que gracias a esta tecnología y al conocimiento científico, por supuesto, pues somos capaces de obtener productos pues de calidad diferencial, ¿no? Calidad homogénea durante todo el año, mayor vida útil, producto libre de pesticidas y bueno, es un Néboda, vamos a decir, los agricultores del futuro en el presente, básicamente, producto de alto valor añadido, pero cuidando la sostenibilidad y cuidando el planeta, ¿no? Yo soy hijo de agricultor, ¿eh? A ver por dónde va el episodio. De momento no podéis cultivar aceitunas, ¿no? No está en No. riesgo. De momento se nos va de talla el árbol, sí, sí. Sí, y por lo que he estado viendo, digamos, la base tecnológica vuestra es la agricultura vertical, ¿verdad? ¿Qué es eso de Correcto. de la agricultura vertical? Pues lo que es la agricultura vertical es una agricultura, en este caso, que se desarrolla en el interior de edificaciones. Ya no estamos al aire libre, sino estamos pues en naves industriales, en espacios cerca de las ciudades, espacios cerrados, que en combinación con elementos que nos puedan permitir controlar el clima, ¿no? Como la climatización, la iluminación LED y técnicas como pueden ser la hidroponía, pues nos permiten hacer pues eso, desarrollar plantas, pero eso es un entorno totalmente controlado y vamos a decir aislado del exterior, ¿no? Esto nos Ujú. permite replicar unas condiciones de temperatura, humedad muy repetitivas y óptimas para las plantas, nos permite utilizar técnicas como la hidroponía que nos permiten controlar de manera muy precisa la alimentación de las plantas, una parte clave,
y aparte de alimentarlas de manera, vamos a decir, muy fina, también nos permite recircular. Estamos hablando de sistemas que son circuitos cerrados de agua donde hay una recirculación y en consecuencia esto pues nos permite pues generarnos ahorro de agua, bueno, y ahorro de otros insumos, ¿no? Como pueden ser también los fertilizantes. Es decir, aquí pues Néboda es igual aquí que en Almería que en Noruega. Las condiciones son idénticas porque al final es un sistema que es totalmente independiente del exterior. Vale, lo podéis llevar a cualquier parte. Ese dato creo que es bastante interesante. Exacto. Y digamos, todos los cultivos de Néboda es hidroponía, ¿no? Es decir, ¿cómo va eso? ¿O no siempre es hidroponía? Es decir, sí, en este caso, es ¿cómo decir, utilizamos un tanque y con ese tanque alimentamos lo que viene siendo todo el sistema. En el futuro sí que utilizaremos varios para tener diferentes cultivos adaptados a esta solución, pero en la actualidad, como decía Iván, utilizamos un sistema que recircula esa solución nutritiva, que es la que alimenta todo el producto que tenemos. Pero sí, vamos a decir que todo el producto, respondiendo de manera concreta a la pregunta, todo lo que generamos aquí utiliza la hidroponía de base. Es decir, nosotros ahora cultivamos albahaca, pues podremos cultivar otras plantas, vamos a decir, brotes para la cuarta gama, o incluso podríamos cultivar pues, hierbas medicinales, podríamos, bueno, incluir un amplio abanico, ¿no? Fuera de, vamos a decir, de arbustos, árboles, vamos a decir, en nuestro sistema actual tenemos una limitación de espacio, es decir, hasta 30 centímetros de altura, 40 las plantas, pero vamos a decir que la hidroponía es aplicable incluso a plantas de mayor talla, ¿no? No en nuestro caso en concreto, pero sí que hay otras empresas que ya lo están aplicando pues, al cultivo de la fresa o al cultivo del tomate, por ejemplo. Y el sustrato, quiero decir, la planta, ¿cómo está ahí? ¿Hay algún sustrato, digamos, inerte o lo que sea donde las raíces van o es todo flotando en ese agua? Sí, aquí hay dos fases. Tenemos la fase de germinación, donde sí que se siembra la semilla en el sustrato y este retiene agua, se riega periódicamente y retiene agua, y ahí sí que es muy importante tener el sustrato, no a nivel de nutrientes, pero sí a nivel de soporte físico, pero luego a raíz de que la propia raíz vaya cayendo de ese sustrato, ya tenemos pues que la raíz está colgando encima de la solución nutritiva y de esa manera ya el sustrato pasa a ser secundario y se alimenta ya totalmente del agua que hay debajo. Yo soy farmacéutico, lo digo por si digo alguna pregunta que pueda ser alguna barbaridad, pero me surge la curiosidad, ¿varían las propiedades organolépticas luego o el sabor o lo que es la planta cuando se cultiva en hidroponía o cuando se cultiva en el suelo o en realidad la planta está igual? Quiero decir, esas presiones diferentes, sustrato y demás, ¿afecta de algún modo? A ver, aquí vamos a decir que hay infinidad de factores que afectan organolépticamente a la planta, lo mismo que a nivel de desarrollo, ¿no? Y productividad. Al final aquí hay factores como lo que comentábamos antes, la solución nutritiva, pues ahí hay cómo diseñas solución nutritiva, ¿no? A nivel minerales, qué iones componga, qué concentración de los mismos, a nivel ambiental o a nivel incluso fotobiológico. Aquí hablamos de luces que podemos regular en cuanto a no solo intensidad, sino en cuanto a espectros lumínicos. Es decir, podemos decir que lleve, pues, para simplificarlo, ¿no? Pues un 20% de luz roja, un 60% de luz azul y un 20% de luz verde, ¿no? Pues, por ejemplo, esos espectros también inciden tanto a nivel de crecimiento como químicamente en la planta, es decir, y esa química afecta a esa componente organoléptica, es decir, que podríamos buscar una climatología y unas condiciones que nos asimilaran a algo que conocemos en el campo, pero también podemos utilizar, por ejemplo, esos factores externos, estos todos que controlamos aquí de manera muy precisa, y hacer, por ejemplo, un product market fit. Pues, por ejemplo, hacer estudios de consumidores, saber cuáles son los sabores que el consumidor busca en un determinado producto, intentar variar las condiciones del cultivo para aproximarlo a lo que el consumidor demanda. Nosotros sabemos que determinadas longitudes de onda estimulan unas u otras rutas metabólicas dentro de la planta y de esa manera estimulamos las que sean más interesantes para nosotros, lo que revierte en un producto con ciertos compuestos en mayor o menor medida, en función de lo que nos pida el consumidor también, claro.
Oh, súper interesante. Yo, claro, estaba pensando solo en esa parte del sustrato, ¿no? A nivel un poco físico, pero claro, pudiendo, digamos que podéis controlar un poco el reloj de la planta. Podríais incluso producir, quiero decir, plantas que produzcan, yo qué sé, en mayo, pues pueden hacer lo mismo en agosto porque ustedes controláis todas esas condiciones, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí, Y, aquí poner un ejemplo concreto. Nosotros, por ejemplo, ahora vamos a decir, nuestros ciclos de cultivo, es decir, dentro de un año estaríamos hablando que en caso concreto de la albahaca nos vamos a 17 cosechas. wow. Porque 17 ¿cuántas cosechas. suele haber un poco en... Quiero decir, yo por ejemplo no tengo ni idea, pero muchos oyentes no, tampoco entenderán mucho el cultivo de la albahaca. ¿Cuántas suele haber? ¿Una al año? ¿Dos al año? Una o dos. Se, Wow. se mueven una o dos en función Ostras. del clima, pero bueno, aquí en esta región sí. Aquí en Galicia una, pero bueno, si nos vamos a ir un poco más al sur también una o Claro. dos. Entonces estáis produciendo como en el mismo, bueno, en mucho menos espacio más, pero lo que es en cantidad, como 10 20 veces más de lo que de manera natural podría producirse, ¿no? Sí, aquí al final siempre es verano. Siempre tenemos las condiciones ideales para que la planta Ujú. produzca. Siempre tenemos pues, la temperatura que quiere, la humedad que quiere, el ciclo de luz que quiere. Y de esa forma sí que conseguimos, pues cada 3 semanas, tener una cosecha. De esa forma conseguimos esos 17 cultivos al año. Wow. Además, también imagino que al tener controlado todas esas condiciones, el tema de patologías se controla mejor y el tema de pesticidas, pues lo quitáis un poco del medio, ¿no? Correcto, correcto. Aquí no aplicamos ningún tipo de pesticidas ni Ujú. herbicidas. Eh, Primero, vamos a decir, hay una barrera física, ¿no? Lo que hablamos, ya estamos aislados, ya no estamos en el campo abierto, sino estamos en una edificación. Aquí ya tenemos un efecto barrera, ¿no? Que impide, bueno, pues el ataque de muchos patógenos o seres vivos, ¿no? Que pueden ser enemigos de las cosechas. Y luego adicionalmente hay otro factor que es clave y es la salud de la planta. La salud de la planta, cuando la planta tiene unas condiciones, vamos a decir, muy buenas de salud, y estas condiciones de salud vienen determinadas por las condiciones óptimas en donde se desarrolla, su resistencia de ataque a enfermedades aumenta exponencialmente. Las plagas siempre van a los puntos débiles. Claro. Entonces, si tienes plantas fuertes y sanas, es mucho más complicado que proliferen las plagas. Con lo cual, bueno, esta suma de factores hace que puedas prescindir, ¿no? de estos herbicidas y pesticidas. Ujú. Totalmente. Y una cosa que me llama muchísimo la atención, claro, porque lo digo para los oyentes que no tengan ni idea, porque claro, relaciona a hidroponía. ¿Qué es hidroponía? Pues agua. Pues la gente puede pensar, oye, el gasto de agua va a ser enorme porque es todo agua, ¿no? No hay tierra, pero es lo contrario, ¿no? Es decir, al recircularizar, digamos que el uso de agua es mucho menor, ¿no? Claro, aquí, es decir, nosotros no estamos regando un campo, no va a haber ese filtrado de agua hacia las capas inferiores. Aquí todo lo que se riega se mantiene en el sistema y solo se está consumiendo lo que consume la propia planta, que luego Ujú. evapotranspira y se convierte en humedad que vuelve a ser recirculada. Entonces, en ese sentido, consumimos, de hecho, en el sistema anterior, que son los datos que tenemos más actuales, consumimos menos que en tu casa. El consumo de agua es Ostras, menor que el que tendrías tú en tu casa. qué bueno, eso va a dar para un clip corto de vídeo seguro. Y de momento, qué se puede cultivar ahí? Es decir, me comentabais antes como plantas de unos 30 centímetros. Es decir, Sí, la idea a futuro, ¿no? Con los años, ¿no? Porque esto es como los coches eléctricos, entiendo, ¿no? Que tiene que ir aumentando cada vez más. Pero en principio, ¿qué se puede, ¿no? ¿Qué se puede hoy o qué se podrá dentro de pocos años hacer correcto. con... A ver, nosotros estamos centrados en la albahaca por un tema ya estratégico a nivel empresarial de Claro, poner el foco, recursos y optimizar una variedad antes de para, vamos saltar a a otra, decir, ¿no? que sea viable económicamente y optimizar una variedad lleva años, entonces es una cuestión de foco. Pero vamos a decir, si nos salimos fuera de lo que es la estrategia de Néboda y de lo que se puede hacer, vamos a decir, pues se puede, hierbas aromáticas, pues todo el abanico de hierbas aromáticas que veamos, desde cilantro, perejil, hierbabuena, podríamos producir vegetales de hoja, todo lo que son vegetales de hoja, en general se podrían producir plantas de tabaco, vamos, es decir, hay una amplia variedad. Ujú. Diríamos que todo lo que son vegetales de hoja se puede incluir en este tipo de sistemas. Y luego, incluso, no en nuestro sistema, pero sí con otras arquitecturas, incluso a plantas diferentes, como estamos hablando de tomate, la fresa, se puede aplicar
a los viñedos incluso, es decir, Tenemos nuestros compañeros de Conoque también con el lúpulo. con el lúpulo exactamente. Tenemos Ostras. nuestros compañeros de Conoque en los que, vamos a decir, invirtió Estrella Galicia en esta startup y ellos Ajá. están centrados, por ejemplo, en el cultivo del lúpulo. Es decir, que al final hay una infinidad, ¿no? No lo vemos quizás en otro tipo de cultivos como el trigo, otros, vamos a decir, cultivos que generen cereales, Ajá. pero sí que vemos la agricultura vertical como algo muy interesante, por ejemplo, para producto fresco, ¿no? Para un Ujú. producto que tenga una vida útil, diríamos, baja, ¿no? Los frutos, al final, pues en cámaras de conversación, pues, de conservación, pues se puede jugar con esa vida útil del producto, pero todo lo que sea vegetales de hoja, que estamos hablando de que en un periodo muy corto de tiempo, estamos hablando de días o una semana y pocos días, pues pierde ya esa capacidad de, bueno, no se puede comercializar, pues en este caso sí que tiene un sentido vamos a decir, es ideal, ¿no? Porque de esta manera tú puedes producir localmente cerca de los grandes centros de consumo, de las grandes ciudades en España o deslocalizarlo y sitios donde dependen de la importación de comida, pues pasar a ser autónomos, ¿no? Y tener esa soberanía alimentaria que cada vez buscan más los países, ¿no? Ujú. Claro, y eso, el punto, ¿cómo se llama esto? Lo del punto cero, ¿no? Este de estar al Sí, lado del kilómetro cero, consumidor, ¿no? ¿no? El kilómetro cero, Kilómetro que es un cero, poco, ¿no? exacto, Y es también exacto. interesante, pasa por ejemplo ahora con lo de la relación campo-ciudad, planta, tal, ¿no? Que pueda ir chocar un poco. Por ejemplo, ahora se están llenando parece que no tiene nada que ver el tema, pero lo voy a intentar hilar, ¿vale? Todos los campos de placas solares, cuando a lo mejor estarían los techos disponibles. Y a lo mejor alguna gente podría pensar que, oye, teniendo los campos, ¿por qué sembrar cerca del ciudadano? Pero claro, es que también hay otra ventaja competitiva que tiene, es el tema de captura de CO2, ¿no? Que también eso creo que puede generar ese valor añadido, ¿no? Estáis también metidos en Correcto. algunos proyectos, ¿no? Correcto. Nosotros ahora estamos colaborando con una startup holandesa que se llama Skytree Ujú. y bueno, el sistema que vamos a introducir en Neboda tiene una capacidad de absorción, vamos, de 12 kilos de CO2 día, es decir, que si lo llevamos al año estaríamos Sí, hablando de 4,4 toneladas, ¿no? 12, sí. Sí, Wow. 4,30 y pico toneladas de CO2 anuales. Claro, quiero sí, decir 4 que sí. toneladas de CO2 de Que, captura directa y esa captura directa de CO2 son por encima, es decir, no es que estemos capturando directamente del aire más de 4 toneladas de CO2, sino que a mayores el CO2 nos permite aumentar el rendimiento de los cultivos, ujú. acelera el proceso de fotosíntesis de la planta, es decir, le da más capacidad de absorber nutrientes y en consecuencia aumentar los rendimientos, es decir, que estás capturando CO2 pero para utilizar menos recursos para crecer las plantas, es decir, que es un win-win, vamos, en toda regla. Claro que si estáis, por ejemplo, produciendo en un polígono industrial que está a 5 minutos del centro de la ciudad, pues podéis eso, captar encima todo ese CO2 de la zona, digamos, polígono, y tenéis la infraestructura y tenéis el huerto prácticamente al lado del consumidor, ¿no? Sí, son lugares muy enriquecidos en CO2 y nuestra Ujú. nave está empobrecida en CO2 porque las plantas consumen más del que se consume habitualmente, vaya, en una instalación. Entonces es muy interesante para nosotros este tipo de equipamientos. Ujú. Sí, Y luego creo también que eso, a nivel estratégico, empezar por dominar primero un cultivo, ¿no? Un cultivo que sea a lo mejor más, digamos, entre comillas, rentable, porque quiero decir, desarrollar todo esto tiene que ser caro. Y luego conforme eso, pues lo vais extrapolando a otros tipos de cultivos, ¿no? Entiendo, ¿no? correcto, sí, es algo puramente estratégico. Al final, como bien dices, esto pues es una actividad intensiva en capital, ¿no? Al final desarrollar máquinas, automatización, vamos, hay una serie de equipamientos asociados al cultivo que hace que sea una actividad más intensiva en capital que la agricultura convencional. Y entonces, bueno, como tal, y al ser una startup al final, en la que al principio pues estás quemando caja, ¿no? Diríamos, es decir, gastamos más de lo que generamos. Para nosotros es muy importante considerar también, como considerándonos como startup, es decir, que somos pues ahora actualmente 5 personas full time,
un equipo reducido, pues la capacidad de ejecución de tareas está limitada frente a una corporate, ¿no? Con lo cual hay que focalizarse mucho en nuestro, vamos a decir, en nuestro I+D, en todos nuestros desarrollos, y entonces como consecuencia, si nosotros nos focalizamos en una variedad, vamos a conseguir más rápidamente alcanzar, ¿no?, la viabilidad económica, que si al final no nos centramos y trabajamos en 10 líneas de producto paralelamente, no tenemos esa capacidad. Entonces, uno de los motivos principales es el foco para que vamos a decir, la línea temporal de tiempo para alcanzar esa rentabilidad se vea reducida. Y claro, sí, vamos, es un poco igual que Elon Musk con los coches, ¿no? Y demás, ¿no? Primero se lanza, ¿no?, en una dirección a un foco muy concreto y ya luego con ese aprendizaje los pan de otros lados, ¿no? Correcto, ahora tenemos un producto diferencial y a partir de ahí vamos a crecer y aumentar esa gama de productos una vez optimizado esto. Es ir un poco así escalando. Lo producí o hace algún modelo, ¿no?, en un momento dado, ¿no?, que podáis tener gente que lleve plantas con vuestra tecnología en otro sitio y cosas así, ¿no? Da mucho juego, la verdad que es un tema muy interesante. Y hemos estado con toda la parte bio y yo creo que ahora es el momento de la parte que a Iván creo que le puede encantar, que es el tema de cómo aplicas el Lean Manufacturing a todo esto de las plantas. Claro, tú vienes de los coches, tú vienes de la idea de Toyota y todo esto, ¿no? Exacto. Exacto. A ver, esto viene un poco también de nuestra experiencia, tanto en mi caso como Roberto, ¿no?, que es el otro socio cofundador de Neboda. Bueno, Roberto, pues básicamente era el especialista de nuestra planta de automoción donde trabajábamos, de la fábrica, en la aplicación del Lean Manufacturing, ¿no? Entonces el Lean Manufacturing al final lo que tiene, como vamos a decir, como mantra es la reducción de costes aumentando la calidad. Y esto, nosotros un análisis muy profundo de las operaciones y cómo se analizan todas las operaciones dentro de esa cadena de valor, que en automoción se hace de manera muy estricta, ¿no? Se utilizan metodologías de métodos y tiempos, se miran todos los flujos de operaciones. Entonces, todo ese know-how adquirido en automoción, que es una industria muy competitiva, en donde los márgenes al final por cada componente que se le venda a los grandes fabricantes de automoción es muy pequeño, requiere que esas operaciones pues estén muy bien medidas, identificadas, para poder alcanzar esa rentabilidad, ¿no? Entonces nosotros al final nos traemos todos estos conceptos y los aplicamos a la agricultura vertical. Es por ello que ahora estamos arrancando nuestra escala preindustrial, y nuestra escala preindustrial es un sistema automático donde se gestionan, bueno, pues unos contenedores de cultivo donde van las plantas, las manipula un robot, donde hay un robot que se encarga de obtener imágenes de las plantas diariamente para poder sacar datos de salida del proceso, y utilizar el proceso de mejora continua como se utiliza en automoción de manera eficiente. Bueno, entonces aplicamos todo este conocimiento a la hora de, pues eso, de cómo ser óptimos en operaciones, cómo poder reducir nuestros gastos operacionales para ser competitivos, ¿no? Porque al final, llevándolo, vamos a decir, incluso al aspecto social, ¿no? Cuando hablamos de pagar bien a los trabajadores, ¿no? Es decir, al final seguro que sabes que, bueno, pasará a veces habitualmente, ¿no?, la mano de obra en el campo generalmente o estaba más bien mal pagada, ¿no? Es decir, nosotros en este caso queremos hacer un cambio de paradigma, es decir, nosotros al final trabajamos con gente con estudios cualificada, o a lo mejor cuando a nivel de operaciones desarrollas ciertas tareas, ¿no?, pero que no necesitas a lo mejor un personal tan cualificado, pero al que sí quieres pagar Claro. como una persona que trabaja en la automoción, para que tenga pues un salario digno, en el que esté contento y que pueda, bueno, pues vivir cómodamente, ¿no? Esto es nuestro objetivo también, tener ese impacto social y convertir la agricultura en algo, vamos a decir, un sector atractivo para las nuevas generaciones, ¿no? Y para ello es impepinable ser muy eficiente en esas operaciones y tener automatización. Sin automatización no podemos pagar bien a las personas y al mismo tiempo ser competitivos en el mercado. Entonces, un poco el objetivo de Neboda es ser muy óptimos en cuanto a las operaciones para poder ser
vamos a decir, un generador de trabajos de valor y donde la gente pues se sienta cómoda y bueno, y sea atractivo, ¿no? para las Aquí, nuevas en este generaciones. aspecto, destacamos que la edad media de los jefes de explotaciones agrícolas en España alcanza los 64,1 años. Mi Es padre decir, es tiene casi la cerca de jubilación. 80 y todavía está. Sí. Si nos vamos a Galicia ya estamos ya por encima de la edad de jubilación, así que imagínate Claro, la necesidad de relevo generacional, ¿no?, que tenemos en este sector agrícola. claro. Y luego el aspecto social, ¿no? Con, digamos, la gente que le da igual de dónde venga la lechuga, ¿no? Esa agricultura urbana comunitaria, ¿no? Y poder estar integrado dentro de esa chapa y pintura y hormigón, ¿no? Qué Eso. bueno. Y también estáis metiendo temas de inteligencia artificial y demás, ¿no? Quiero decir, eso vais a tope en I+D, en desarrollo y demás, ¿no? Correcto. Incorporamos el año pasado a una doctora a nuestra doctora Ann Cruz, que hizo su doctorado en el análisis de imágenes obtenidas por drones para agricultura de precisión en campo abierto. Entonces ahora estamos extrapolando ese conocimiento del análisis de imágenes en campo, llevándolo a la agricultura vertical de interior. Como comentábamos, aquí tenemos un robot de cultivo que es el que supervisa diariamente los cultivos, en el que tiene integrada una cámara. Esa cámara obtiene imágenes de cada una de las plantas de nuestro sistema, y bueno, esto lo que nos permite es luego, pues con inteligencia artificial, con análisis de imagen, obtener métricas de los cultivos. Ahora estamos muy centrados en una métrica, que es la métrica de cuánto producimos por kilo, es decir, cuánto se produce, cuántos kilos de producto se producimos por metro cuadrado, vamos a decir, porque esta es la métrica principal de cara al negocio, vamos por decirlo de alguna manera. Entonces estamos ahora centrando ahí. Y ahí, claro, ahí hay técnicas de eso, de deep learning, machine learning, extrapoladas al machine vision, ¿no? Y esto lo que nos permitirá es obtener eso, y nos permite es obtener métricas de las plantas en tiempo real, sin intervención humana. De manera muy rápida. De manera muy rápida. Sin intervención humana. Entonces, al mismo tiempo, lo que nos permite es pues tener la capacidad de generar datos, ¿no? Porque cuando hablamos luego de otro campo, que es el data science, ¿no?, que es la explotación de datos, ¿no?, a partir también de algoritmos que nos permitan navegar entre cientos de variables y ser capaz de identificar esas correlaciones entre las distintas variables que nos permitan optimizar el proceso, pues es clave esa obtención de métricas, ¿no?, y de datos representativos. Entonces estamos en esa fase de obtener métricas de manera automática y muy representativas para generar una base de datos grande y representativa para luego aplicar el data science y optimizar, si cabe aún más, ese proceso de mejora continua, ¿no?, de los cultivos. Nosotros tenemos unos datos de entrada que los conocemos, sabemos cuántos miligramos de esta sal metemos, sabemos qué porcentaje tenemos de iluminación, pero no sabemos cómo afecta realmente sobre esa producción o sobre la calidad de la planta. Entonces, de esta manera podemos hacer un modelo que nos permita, pues si le subo un 20% el azul a este espectro, ¿qué va a revertir en la planta? Y en base a eso poder mejorar cada vez de manera más rápida y precisa. Claro. Y en esa combinación me encanta la idea de Neboda. Me imagino también lo que decías, ¿no? La inspiración esa de Holanda y demás, que creo que también andan muy puestos en todas esas tecnologías bio y demás. Esa combinación entre la mente ingenieril, el Lean, y la parte biológica, ¿no? ¿Cómo se pueden entender el biotecnólogo y el ingeniero, ¿no? El que intenta tener todos los procesos cuadrados, y el biólogo que dice en plan, oye, es que esto es biología y esto no se puede cuadrar tanto, ¿no? ¿Cómo es esa relación ahora que estáis los dos perfiles juntos? A ver, esto es que nos pasa incluso con, ya te digo, a nivel de realizar pruebas con otros sectores externos que nos piden a lo mejor que tengamos una planta lista dentro de 3 semanas, ¿no? Y es como, vale, pero no es un tornillo, esto no haces así y de repente está la planta, ¿no? Entonces sí que hay que pedir más paciencia con respecto a los procesos, porque claro, tienes que esperar a que ese ciclo de cultivo, a pesar de que en nuestro caso es bastante rápido, se complete para tener unos resultados representativos. Entonces sí que, bueno, por la parte de biología pedimos paciencia en los resultados, y luego por la parte ingenieril ya nos cuenta Iván. No, pero a ver, a nivel interno, es decir, lo que comentabas,
discrepancias que pueda haber entre la parte biológica y la parte ingenieril dentro de Neboda, pues la verdad que al final se lleva muy bien. Se lleva muy bien porque vivimos de cerca, somos una startup y estamos tan cerquita uno de los otros, que al final entendemos perfectamente, ¿no? Iván ya es medio biólogo y ya soy medio ingeniero, ya estamos ahí un poco... Entonces al final hay una sinergia ahí muy buena y sin duda, vamos, ambos sabemos, conocemos pues cómo son los procesos biológicos y también a la par, bueno, la parte biológica sabe de la importancia, ¿no?, de la aplicación de la tecnología para mejorar esos procesos biológicos. Entonces la verdad que, bueno, desde ese punto de vista creo que, bueno, es una relación pues bastante interesante y productiva. Sí, aún ahora hace cuestión de una hora estábamos hablando, ¿no?, de aumentar las intensidades. Yo decía, "Hombre, podemos aumentar porque tenemos más rendimiento", pero claro, a su vez ese aumento de la intensidad es un gasto extra, entonces tenemos que ver si ese gasto extra en energía nos compensa en la productividad de la planta. Entonces así un poco todos los días, un poco, vale, añadimos esto, pero ¿cuánto cuesta? Entonces ahí en esa parte también entra Roberto, que es el que analiza todo el tema de las inversiones que se realizan, si revierten o cuánto tardan en revertir, vaya. Pero es lo bonito de las startups y de las empresas que están ahí con una atracción súper potente. Que aprendéis algo, lo aplicáis, pivotáis si es necesario y si estuvierais ya llevarais 20 años es decir, bueno, pues venga, ahora ¿en qué cultivo nuevo nos metemos? En lechuga. Venga, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Es decir, la garra, el rock and roll lo tenéis ustedes, ¿no? Luego saldrán otros problemas cuando pasen los años y sigáis creciendo, pero... Exacto. Cosas del directo. Mira, voy a tener que irme 2 minutos a buscar un cable de red. Sigue Sam. Un cable de red de conexión porque se va a morir el portátil si no. Venga, gracias. Pues yo creo que, vamos, en realidad ya es un poco terminando, ¿no? ¿Qué desafíos, ahora cuando llegue Iván, seguimos a ver qué opinión tiene él? ¿Qué desafíos crees que tenéis, que creéis que tenéis en este presente futuro, ¿no? Con estas tecnologías. ¿Dónde están los Pues retos? ¿Dónde están los ahora, problemas? bueno, en el estado de desarrollo en el que estamos, justo acabamos de empezar ahora con la preescala industrial, nuestro desafío es, como decía Iván, validar las métricas de productividad, que al final es los números que te permiten poder realizar una nueva fábrica y escalar más rápidamente, y también con la confianza de inversores, ¿no? Cuando eres una startup tienes que tener confianza por parte de los inversores. Y esas métricas sí que nos dan pues unos datos que dices, con esto podemos irnos a Madrid, a Noruega, a Estados Unidos, a donde quieras, con seguridad de que va a ser un proyecto que tire para adelante. ¿Y tú, Iván, cuáles crees que son los desafíos? ¿Qué enfoque le das tú de dónde están los problemas y los retos? A ver, aquí los desafíos están vamos a decir, hay un desafío técnico, claro, ¿no? Pero no, yo creo que ahora, en el estado en el que estamos actualmente, creemos que los desafíos vienen más a nivel de financiación, ¿no? Es decir, cómo conseguir esa financiación que nos permita pues ir al siguiente nivel. Ahora estamos hablando de que tenemos en marcha nuestra escala preindustrial, estamos arrancando. Pues bueno, alcanzar esos hitos, vamos a decir, de levantar fondos, ¿no?, que nos permitan pues seguir nuestro roadmap. Y luego, bueno, desde el punto de vista ya de líneas de productos, eso es alcanzar los rendimientos de cultivo, que vamos a decir que es como aquí el elemento clave principal, cuántos kilos se produce por metro cuadrado año. Aumentar ese rendimiento de cultivo es un elemento clave para que este tipo de producto sea masivo y lo veamos, vamos a decir, de manera habitual en los supermercados, y creemos que va a ser así, estamos casi seguros. Y luego pues el ser capaz de aplicar estos conocimientos a otros cultivos para lo que comentábamos antes, es decir, que no solo sea albahaca, sino que haya una línea de productos de vegetales de hoja habitualmente disponible en los supermercados y producidos de esta manera. Luego, hablando de futuro, vemos también una aplicación en la parte nutracéutica, cosmética, en la farmacéutica. Hablamos que las plantas, al final, nosotros controlamos muy bien todas las condiciones de desarrollo de las plantas. Como habíamos hablado antes, podemos promover que químicamente se desarrollen pues unas moléculas u otras. Bueno, hay que investigarlo, ¿no?, para encontrar esas rutas metabólicas que comentaba anteriormente Samu.
pero creemos que va a dar mucho que hablar en este tipo de industria también, en la agricultura vertical de interior en los próximos años. Tú de cara a un cliente farmacéutico le puedes asegurar, ¿no? Más que un campo, una producción estable y homogénea de ciertos compuestos de origen vegetal. Entonces sí que realmente es interesante. Ahora empezamos con alimentación, que evidentemente es lo más directo y más sencillo, entre comillas, pero sí que queremos saltar a otros sectores porque al final no dejamos de ser una plataforma productora de vegetales. El fin para el que se produzca ese vegetal puede ser uno u otro. Correcto. Sí. Y en la producción de nutracéuticos o de medicamentos es tremendamente importante. Yo relaciono un poco el producir en plantas con Linux, ¿no? Es más difícil que te entre un virus o que te entre cualquier problema en la producción de plantas, porque, por ejemplo, cuando producimos con células, bueno, no te digo, células de mamíferos, la probabilidad de que haya una contaminación, una plaga, digamos, por traducirlo, en ese cultivo de células de mamíferos, si luego cuando extraes el medicamento va a humano, puedes llevar eso, pero con la planta no lo tienes. Es decir, con la planta la barrera es totalmente, al salto humano, totalmente... Exacto. De hecho, bueno, aquí para las plantas se utiliza, las que son modificadas genéticamente, se utilizan virus para infectarlas. Claro. Es decir, el virus inyecta un material genético de interés para ti y sustituyes ese gen por otro a través de esa infección. Pero solo afecta a que se cambie el gen, no afecta a ninguna parte de la planta, ni luego a consumo humano, ni por supuesto a enviar ese producto a otro sector. Claro, y es además un virus de plantas, quiero decir, imposible, quiero decir. Claro, No, por eso. no es como producen otro tipo de animal y luego dices tú, ostras, ¿qué Sí, pasará aquí con...? zoonosis no hay, al no tener esa parte zoo, pues no tenemos nada de Sí. eso. Ahí hay un problemilla con el tema de producción, con las glicosilaciones y demás, que son un poco diferentes, ¿no? En mamíferos y de plantas, pero bueno, que creo que... Oye, y volviendo a un tema, ese tema es trampa ahora, ¿vale? Cuando decías lo del tema de financiación, podéis responder o no, ¿no? O políticamente correcto o no. ¿Creéis que sería más fácil escalar si en vez de estar en España estáis, por ejemplo, eso en Holanda o estáis en Escandinavia o tal? Quiero decir, ¿cómo es el tema de inversiones? No lo sé exactamente a nivel europeo, no te podría responder claramente. Probablemente si estuviéramos en Estados Unidos sí que diríamos que cambiaría, ¿no? En cuanto a, vamos a decir, a los volúmenes de inversión que hacen allí los Venture Capital. Pero bueno, aquí sí que vamos a romper una lanza a favor, vamos a decir, en este caso del escenario gallego, porque para nosotros ha habido una ayuda inestimable por parte de, en este caso, de GAIN, de la Agencia Galega de Innovación, y que en nuestro caso pues, nos ha permitido estar ahora a un nivel de desarrollo tecnológico muy importante que nos está ahora bueno, facilitando la búsqueda de inversores, ¿no? En nuestro caso en concreto. Entonces nosotros sí que es cierto que el escenario gallego actualmente creo que es bastante positivo, no solo por las aceleradoras, sino sobre todo también incluso el apoyo de GAIN, ¿no? Para proyectos de base científica tecnológica. Entonces, desde ese punto de vista, a nivel público sí que vemos que hay unas ayudas bastante interesantes y que facilitan ese acceso a la financiación. Ahora, evidentemente, el entorno, vamos a decir, inversor no es el mismo, ¿no? que el de los países anglosajones. Claro. Pero bueno, yo creo que va evolucionando en una dirección positiva. A ver, la ventaja que tenemos nosotros es como Iván y Roberto vienen del ámbito de la ingeniería, ellos ya saben qué materiales estándar utilizar y hacen sus propios desarrollos, ya no dependemos tanto de otras empresas externas y eso nos permite pues, construir nuestros sistemas a un coste mucho más reducido. Entonces también las necesidades de financiación por parte de inversores son más bajas que otros competidores. Claro. Y luego cuando dice ese apoyo institucional gallego, yo siempre lo digo, no porque sea usted gallego, pero lo he dicho en muchos episodios, para mí el referente, y lo digo como andaluz que me pilla muy lejos, es decir, para mí el referente en temas de innovación basada en ciencia, este tipo de tecnologías más dictech, disruptivas y demás, para mí el referente es Galicia. Porque claro, es muy fácil irse a Madrid, Barcelona, donde se supone que están todos los recursos, pero esa gestión de los recursos y la manera que tienen de trabajar los gallegos y de pensar a futuro es muy positiva. Para mí soy el claro referente nacional. Es muy fácil cuando ya estás jugando en el Madrid y sabes que tal, ¿sabes? Tiene todos los recursos ahí, pero... No, es cierto, ya te digo, el entorno que hay aquí en Galicia, desde los programas Ignicia hasta no sé, programas como de recuperación de proyectos Neotec,
que se han quedado fuera a nivel nacional los recupera la Xunta de Galicia, incluso a nivel de Venture Capital, la propia Xunta tiene su vehículo Venture Capital, como es Galicia, que también puede apoyar esa financiación, ¿no?, privada. Es decir, que al final sí que dentro de España podríamos decir que estamos en un entorno bastante privilegiado para la creación de startups. Qué bueno. Y yo creo que para ir terminando, ha quedado un episodio súper chulo. Vamos a soñar un poco. ¿Cómo os imagináis, cómo os gustaría que fuera ese urban farming del futuro? Bueno, pues a ver, nosotros desde el punto de vista de Neboda nos vemos produciendo vegetales de hoja a nivel mundial. Ahora nos vemos pues teniendo centros de producción distribuidos en distintas nacionalidades y eso, y en un futuro incluso atendiendo y siendo un proveedor importante de la industria cosmética y farmacéutica. Uh-huh. ¿Y tú, Samuel, cómo lo ves? ¿Cómo te gustaría a ti que fuera? A mí me gustaría eso, poder crecer, y yo creo que es posible porque ahora mismo ya hemos superado, ¿no?, ese límite más arriesgado, ¿no?, y a partir de ahora todo va a ser un poco más sencillo cuando entras en el mercado más masivo e ir creciendo, como dice Iván, deslocalizar fábricas cerca de los puntos de mayor consumo, ¿no?, teniendo un producto de cercanía, de mucha calidad, y además a raíz de ahí también cambiando de sectores, también farmacéutico, nutracéutico, y poder proveer pues tanto supermercados como industrias biotecnológicas de productos de calidad homogéneos y que sigan una trazabilidad correcta. Y sostenible. Sostenible, por supuesto. Y sostenible. Porque se podría, en ese futuro ideal, se podría incluso producir dentro de, porque a mí se me viene a la mente, ¿no? Es una fábrica, ¿no? Un almacén, quiero decir, una nave industrial. ¿Se podría incluso llevar estas tecnologías en un futuro a, digamos, no sé, un centro comercial, ¿no?, que tiene un espacio súper grande o una, digamos, ya urbano, y de repente una de las paredes, ¿no?, una zona es de este tipo? ¿Eso sería viable o es...? Esto lo hemos visto. A ver, este tipo vamos a decir, de conceptos se denominan habitualmente in-farm store, es decir, bueno, granjas en las tiendas. Y bueno, está bien desde un punto de vista a nivel, vamos a decir, demostrativo de cara al consumidor. Estético, ¿no? Vale. Estético. Ahora, a nivel de operaciones, vamos, si lo analizamos desde el punto de vista de operaciones, a nivel, vamos a decir, gestión empresarial, no es viable. No Pero sí que vemos que a lo mejor haya una mini fábrica ubicada en el centro de una ciudad. Es decir, perfectamente puede haber centros de producción Vale. dentro de la ciudad. A ver, en nuestro caso estamos en el área metropolitana de Vigo, casco urbano. Bueno, Claro. casco urbano no, pero sí que en la zona urbana. Es decir, no somos zona rural. Es decir, es un ejemplo de... vamos, que estamos a 1 kilómetro del kilómetro cero de Vigo, ¿no? Claro. Es decir, que Sí, pero eso- Literalmente nuestro cliente mayoritario está a 1 kilómetro de nosotros, Claro. y a él le enviamos prácticamente todo. Sí, eso, que tú, si quieres fabricar un Toyota no lo haces en medio de un parque. Quiero decir que, oye, una cosa que estés al lado, a 10 metros de donde lo vas a consumir, y otra que estés dentro de donde lo vas a consumir, ¿no? No tendría sentido, ¿no? Vale, Claro, o sea, es viable técnicamente, puedes hacerlo, pero económicamente no tiene ningún sentido. Claro. Oye, pues creo que ha quedado un episodio súper redondito, ¿no? Hemos hablado 3/4 de hora. A mí me ha encantado. Me ha encantado. No sé ustedes si queréis añadir algo más. nada, Nosotros hacemos transferencia tecnológica también con la universidad, a lo mejor puede ser interesante si quieres hablar un poco de eso, Sí. pero del resto hemos tocado ya todo, yo creo. sí, No queda nada así. sí, yo tocaría O sea, eso. ¿A quién crees que podéis? Quiero decir, si alguien quiere contactaros a ustedes, ¿a quién podéis ayudar? ¿A empresas? ¿A eso? ¿A ámbitos también académicos o...? Pues nosotros actualmente colaboramos con muchas, con universidades, centros tecnológicos, centros de investigación. La verdad que en este caso sí que nos movemos en todos esos ámbitos, ¿no? Luego lo que comentaba un poco Samuel también, nosotros luego desde el punto de vista de transferencia de conocimiento, no se habla mucho, ¿no?, del problema de la transferencia del conocimiento, ¿no?, de ese, vamos a decir, a veces de ese aislamiento en el que viven las universidades, ¿no?, con respecto a las necesidades de la industria. Y pues nosotros en este caso
ayudamos a la universidad a diseñar sus propios medios de cultivo, desarrollando unas instalaciones parecidas a las nuestras, que sean muy próximas a lo que vamos a decir luego se utiliza en industria, para que las experiencias de investigaciones y desarrollos que ubicadas en una universidad tengan una aplicación casi inmediata en industria, ¿no? Entonces es un concepto que nos gusta mucho, lo que denominamos nosotros la transferencia inmediata de conocimiento, es decir, diseñar un experimento en un ámbito que luego su extrapolación a la parte industrial sea prácticamente inmediata. Y creemos que es un concepto que, bueno, a nosotros lo estamos explotando mucho y nos ha ayudado y nos está ayudando mucho en nuestros desarrollos, en nuestros hitos, y creemos que es un modelo muy, muy interesante. Yo personalmente, además de responsable de I+D, también estoy haciendo doctorado industrial con la Universidad de Vigo, con el grupo Agrobiotech for Health, y como comentaba Iván, en base a ciertos proyectos, en este caso también financiado por GAIN, para hilar un poco todo, hemos diseñado instalaciones pues propias que imitan al sistema de aquí, pero tenemos diferentes módulos pequeñitos. Entonces, dentro de eso tenemos las mismas iluminaciones, probamos los mismos nutrientes. Entonces, nos permite acelerar muchísimo más nuestra optimización, a la vez de que se puede transferir mucho más de la universidad hacia aquí de manera muy, muy directa. A la vez que aquí podemos hacer una prueba de nutrientes, allí podemos hacer 6. Aquí a lo mejor no nos compensa mucho tocar la iluminación porque está muy optimizada. En la universidad podemos hacer cualquier locura, ¿no?, por así decirlo, y todos los resultados positivos los transferimos aquí de manera inmediata y totalmente reproducible. Claro, eso lo tocamos mucho en el podcast, ¿no? Romper de manera natural y constructiva esa burbuja académica, ¿no? Que muchas veces yo he estado un montón de años en la academia y es una burbuja del publish or perish, ¿no? Publicar tal. Oye, mira, a lo mejor tiene que haber un flujo más natural de conocimiento en las dos direcciones, ¿no? Correcto. Muy a favor de esa transferencia inmediata de conocimiento, que sin duda puede ser un elemento diferencial a la hora de bueno, de generar valor, ¿no?, en las empresas, y vamos, creo que es el claro ejemplo es en este caso el ámbito académico americano, ¿no?, en donde la gente está en la universidad haciendo proyectos que se aplican directamente en empresas, ¿no? Al final yo creo que ese es el camino, ¿no? Es el camino para que esa educación tenga un impacto directo en la economía. De hecho, nosotros lo vemos, no tenemos gente que a lo mejor hace las prácticas aquí en Neboda, gente del grado de biología en este caso, que luego quieren hacer también el TFG con nosotros, entonces tiene esa progresión y ves que es un tema que interesa y a su vez están dispuestos a ayudar al proyecto. Claro. Pues genial. Oye, pues muchísimas gracias por haber estado este ratito contándonos qué es Neboda y todo esto. Muchas gracias. A ti, Chema, por interesaros en nuestro proyecto, por supuesto. Exacto, muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar de nuestro proyecto, de transmitir nuestra visión, ¿no?, de la agricultura y de Neboda. Y nada, un placer, un placer. Un placer.